Buenas, es un placer compartir experiencias en este evento. Planificación de clases de educación física para un contexto inclusivo, una experiencia de trabajo metodológico, es la ponencia que les presenta Ania Muez Valdés, profesora de la Facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagosa de la Universidad de Pinar del Río, Hermano Saiz, Montes de Oca, Cuba. La ponencia transitará por dos elementos fundamentales, una relacionada con los núcleos teóricos metodológicos que sustentan la investigación y un segundo sobre la propuesta metodológica en función de complementar el objetivo de la misma, que es describir los elementos claves que sustentan o que debe tener en cuenta el profesor de educación física para planificar clases de educación física para un contexto inclusivo. En relación al primer subtema, se hace necesario aludir que los movimientos educativos actuales se centralizan en la educación para todos y en la educación de calidad, concentrándose en la educación inclusiva, considerada como un modelo social para las personas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, que se conceptualiza a partir del derecho humano que toda persona tiene de recibir educación sin distinción de raza, sexo o condición social, así como a los derechos de las personas con discapacidad. La educación inclusiva es vista como un proceso donde se atiende a la diversidad a partir de su organización en la escuela, la comunidad y la familia, que presta especial atención a aquellos sujetos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad y que se lleva a cabo en contextos tanto formales como no formales. Es un proceso que en la actualidad se perfecciona, sustentado en el principio de equiparación de oportunidades. Dicho perfeccionamiento incluye ajustes a los programas de todo el sistema educativo y en el que se incluyen los de la asignatura de educación física. Esta mirada implica adecuaciones de los componentes del proceso docente educativo de manera que propicie la participación de todos en igualdad de condiciones. Se transita de lo general a lo singular al determinar como núcleos conceptuales de esta investigación la educación inclusiva, la discapacidad, la educación física y la inclusión en la educación física. Es así que la autora Suma Fernández para plantear que la educación inclusiva es un modelo educativo que promueve la participación y el aprendizaje de todos los educandos en su diversidad, en el que estos adoptan roles activos independientemente de sus características individuales, proceso que el profesor tiene el deber de facilitar. En este camino de la educación inclusiva se pondera la atención a los educandos en situación de discapacidad, terminología que se define internacionalmente por el Movimiento de Personas con Discapacidad, definido por la Organización de las Naciones Unidas como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Definición que tiene implícita el sentido de igualdad de derechos desde las particularidades personales. Este tratamiento que se le da a la situación de discapacidad y la respuesta hacia ella, tanto educativa como social, varía a lo largo de la historia en función del modelo predominante en cada momento y lugar. En este sentido, se asume el modelo de la diversidad y el de los derechos, ya que se enfoca en la persona y no en su deficiencia. Para una educación inclusiva eficaz, se requiere eliminar las barreras que restrinjan o impidan la participación y modificar la cultura, la política y la práctica de las escuelas convencionales para tener en cuenta las necesidades de todos los educandos, incluyendo los que tienen una discapacidad. Por lo tanto, la transformación de los sistemas educativos en el que se potencien como valores la igualdad, la participación, la no discriminación, la celebración de la diversidad y el intercambio de buenas prácticas pedagógicas. Los elementos que respaldan la educación inclusiva, hasta aquí hablado, se transmiten a todo el sistema de enseñanza general donde se inserta la educación física, que en palabras de López, 2006, se define como un proceso de intervención físico-educativo integral que no se centra solo en lo físico y sí educar a través de lo físico, que se apoya en tres conceptos fundamentales: integralidad, variabilidad y diversidad, que se debe centrar en las vivencias, experiencias, necesidades, motivos e intereses del educando
como sujeto activo dentro de este proceso. Se afirma así la relación que guarda esta definición de la educación física con los aspectos que desde la educación inclusiva indican que el profesor debe establecer estrategias centradas en el educando como sujetos de derecho a participar en todos los ámbitos de la sociedad. Por ello, la educación física se apropia de las teorías del modelo inclusivo a partir de la propuesta de un currículo común que se incorporan adaptaciones curriculares como la vía para que todos aprendan en un mismo contexto, pero de maneras diferentes. Es esta una tarea compleja cuando se habla de atención al educando en situación de discapacidad, sobre todo en la enseñanza general, ya que implica transformar todo el proceso de aprendizaje, cuyo núcleo metodológico de actuación pedagógica son las actividades físicas adaptadas que se conciben como la metodología para facilitar la participación de los educandos en situación de discapacidad en las actividades físico-deportivas, todo a través del empleo de adaptaciones curriculares que permiten ajustar las actividades de enseñanza-aprendizaje a sus características y al contexto educativo donde se desenvuelve. Pero, ¿cuál es el problema actual en relación al educando con discapacidad? Pues la pregunta sería, ¿cuál es la mejor forma de proporcionar oportunidades apropiadas para esos educandos dentro de las escuelas regulares? Es un tema que se debe seguir investigando, al ponderar, primero que todo, la disminución de las barreras para la participación y el aprendizaje. Barreras que son actitudinales, tanto del profesorado como de los educandos, barreras físicas o arquitectónicas, barreras comunicativas, especialmente para la comprensión de los mensajes y para la coordinación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, y barreras metodológicas que por supuesto implican trabajar con el currículo. Por ello, las investigaciones han mostrado buenas prácticas que de manera particular emplean las adaptaciones curriculares. Se conciben buenas prácticas desde el diseño universal de aprendizaje, sobre el uso específicamente de estas adaptaciones y sobre todo el trabajo cooperativo o colaborativo. Pues, en este sentido, hay que tener en cuenta cuál es el rol del docente de educación física en este contexto. ¿Cuál es su rol? Por supuesto que es el profesor quien dirige, facilita y orienta el proceso de inclusión de educandos en situación de discapacidad en las clases de educación física. Por lo tanto, debe incorporar esas buenas prácticas a su actuar cotidiano en el marco de las actividades físico-deportivas. Desde las investigaciones consultadas y aplicadas por esta autora, una propuesta es la aplicación de ajustes razonables basados en adaptaciones curriculares que se mantienen o materializan desde el currículo y en todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, llámese objetivo, contenido, métodos, medios y evaluación. En correspondencia, la autora conceptualiza el proceso de inclusión de educandos en situación de discapacidad en las clases de educación física como aquel proceso que está orientado a la inclusión de educandos en situación de discapacidad que se apoya en la planificación de ajustes curriculares desde el tratamiento metodológico de la programación docente educativa, en función de la participación de estos educandos con su grupo en igualdad de oportunidades. En consecuencia, se concibe este proceso a partir de una estrategia de intervención donde se adapte la tarea motriz partiendo de una propuesta metodológica en la que se adecuan la metodología, el entorno, el material y la propia tarea. Para realizar la adaptación es necesario partir del diagnóstico, que permite concretar la tarea inicial, la cual será analizada por el profesor, quien después planifica los ajustes al currículo con el empleo de adaptaciones curriculares y devuelve la tarea adaptada, que es la que se desarrollará en sus clases desde la perspectiva de transitar de una zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo con el carácter desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este mismo orden y sentido, adaptar para la inclusión implica facilitar o hacer accesible la participación en las actividades físico-deportivas del educando en situación de discapacidad.
adaptar algunos elementos que definan estas actividades y por lo tanto implica adaptar o ajustar el material, el espacio, el tiempo, la composición de los grupos, las formas de puntuación, las reglas, los agrupamientos. Todo ello con el empleo de adaptaciones pedagógicas de medio de aprendizaje, de la evaluación, de la metodología, por tan solo citar algunas. Estas deben responder a las generalidades del comportamiento motriz de los educandos en situación de discapacidad, ya sea por discapacidad sensorial, por discapacidad intelectual o por discapacidad físico-motor. Para materializar esta propuesta metodológica se hace necesario que el profesor, primero que todo, analice las características del educando en situación de discapacidad y las de su grupo clase. Luego analice la programación prevista para el grupo. A su vez, ajuste las tareas o actividades que no es más que el contenido del programa en el sistema de clase. Y luego incluya en el plan de clase la propuesta adaptada para así en el momento práctico ajustar el espacio de la clase y los medios de enseñanza. ¿Cómo se logra materializar la propuesta? Primero que todo, determinando una actividad como punto de partida y como la base para el trabajo común, que es un principio de la educación inclusiva. Esta debe ser accesible a todo el grupo clase, que seguidamente se diversifica al tomar en cuenta el progreso de los educandos. Una vía para aplicar lo expuesto anteriormente es utilizando una ficha de trabajo para el tratamiento curricular en la que se programan los criterios de ajustes curriculares de diferentes propuestas adaptativas, la cual se puede modelar de la manera siguiente. Para un contenido que hace referencia a la carrera entre obstáculos, si en el grupo clase se encuentra un educando en situación de discapacidad visual, se planifica emplear como adaptaciones curriculares el apoyo manual y el apoyo verbal. Adaptar el medio de aprendizaje, sobre todo al considerar que los obstáculos a utilizar deben tener contraste con el fondo, utilizar señales acústicas para el inicio y la combinación de la actividad, utilizar obstáculos grandes, utilizar líneas de contraste o cinta adhesiva para delimitar el área, todo en correspondencia con los resultados del diagnóstico. Adaptar las tareas de enseñanza-aprendizaje a planificar juegos cooperativos, el trabajo en parejas y en tríos. A su vez, en esa propia planificación se prioriza la dosificación de contenidos desde la secuenciación del contenido dentro del programa de enseñanza, aumentando las actividades de ejercitación y de consolidación. De igual manera, se planifica para las demás situaciones de discapacidad. Por lo tanto, en el desglose por clase debe reflejar el contenido y el medio adaptado a partir de estas referencias que te ofrece esa ficha, con los criterios específicos en las indicaciones metodológicas. Estas acciones propuestas guían el trabajo metodológico de los profesores de educación física, que garantizan aprovechar la información del diagnóstico para el tratamiento metodológico de los contenidos previstos, los ajustes a los medios, los agrupamientos, los métodos y las actividades o tareas motrices, lo cual devuelve una propuesta adaptada de la clase de educación física en la que se enfatizan sugerencias adaptativas desde la creatividad de los profesores. Es una propuesta metodológica o de trabajo metodológico que posibilita además actitudes positivas para la creación de entornos inclusivos. Al seguir como política de la planificación de ajustes curriculares en el proceso docente educativo en función de la participación de los educandos en situación con discapacidad con su grupo clase en igualdad de oportunidades. Conscientes de que el mejor modo de aprender a incluir es haciéndolo. Muchas gracias.